Buenos días, profesor Dr. Giovanni Barría. Mi nombre es Amelie Peralta y el día de hoy les voy a presentar el parcial número 3 acerca del tema de inventario y almacén. Como introducción, habrán dos partes. El primero tocando temas como diseño y gestión de indicadores, mejora continua, y la segunda parte con temas como estrategia de negocios y logística financiera, al igual que presupuestaria y planeación financiera en la cadena de suministros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el diseño y gestión de indicadores. Primero que todo, es muy importante decir que los indicadores de gestión son fundamentales para que la empresa pueda llegar a tomar decisiones a favor de su presente y de su futuro, para que se conozca realmente cuál es la eficacia y la eficiencia y también donde se descubran cuáles son los puntos débiles y fuertes que tiene la entidad y para tener más clara la situación de riesgo que puede poseer la misma. Es muy importante que los indicadores de gestión, en este caso, reflejen datos tanto variables como fiables, ya que pues el análisis de toda la información al final no será el correcto. Por otra parte, es importante mencionar que si los indicadores llegan a ser ambiguos, la interpretación puede llegar a ser algo complicada. Además pues de estas características, los indicadores de gestión que se van a utilizar, ¿no?, para el éxito o el fracaso pues, de alguna empresa, es muy importante que cuente con propiedades como que esté definido, que sea relevante, que se pueda usar de manera sencilla, al igual de que se pueda entender de esta misma manera, que no haya que tener que realizar grandes inversiones en costos para poder obtenerlo. Y lo que realmente permite un indicador de gestión es determinar si el proyecto o la organización o la empresa realmente está siendo exitoso o si están cumpliendo con los objetivos. Aquí es donde el líder de la organización juega un papel muy importante porque es aquel que establece cuáles son estos indicadores de gestión que son utilizados de manera muy rápida y frecuente para evaluar sobre todo el desempeño y los resultados. Ahora hablaremos un poco sobre los elementos y tipos de medición en la cadena de abastecimiento y las operaciones logísticas. Bueno, aquí podemos mencionar que la calidad y la mejora continua exigen medir lo que es el desempeño de la cadena de suministros para corroborar que las operaciones realmente estén centradas en el cliente y que sean rentables. Esto se usa mediante un análisis de desempeño donde se evalúa tanto la eficiencia como la productividad y se asegura la competitividad sobre todo de la compañía. Todas las actividades que se realizan a lo largo de la cadena de suministros pueden ser susceptibles de ser medidas. La función principal de esta medición es realmente conocer cuál es el estado actual de los procesos, al igual que su evolución, para poder tomar mejores decisiones en cuanto a la eficiencia, los gastos, también está el tiempo y sobre todo la satisfacción del cliente. Para evaluar el rendimiento de las operaciones, se recomienda sobre todo el uso de indicadores claves de desempeño como obtenemos el KPI o también el uso de sistemas de administración de bases de datos que buscan más bien el retorno de la inversión, es decir, el cociente en el resultado del sistema productivo y al igual también el logístico, entre la cantidad de recursos que se utilizan, estableciendo pues, un periodo de tiempo o tiempos promedios para cada operación. Además de evaluar procesos, ¿no?, y establecer indicadores para poder controlar los mismos, realizar un análisis de desempeño en una organización, una empresa, permite primero identificar cuáles son los problemas operativos que tiene la empresa y cuáles son esas posibles soluciones, al igual que conocer el grado de ventaja competitiva que podemos encontrar en el mercado. También cumplir con las necesidades de los clientes mediante la disminución de los tiempos de entrega y la optimización del servicio, mejorar la productividad y la efectividad también de los procesos y el uso de sus recursos, una reducción de los gastos a gran eficiencia en las operaciones y también hacer algo como el benchmarking con otras compañías de la industria en el mercado. Ahora vamos a ver sobre los objetivos de un sistema de medición. Bueno, primero que todo sistema de medición debe satisfacer algunos objetivos. Entre estos podemos encontrar
Comunicar cuál es la estrategia que tiene la empresa, al igual que comunicar cuáles son las metas, cuál es ese propósito que la empresa quiere llegar a cumplir. Ser capaces de poder identificar todos los problemas y las oportunidades, al igual que diagnosticar estos problemas y poder darles una solución. Entender los procesos, ya sea si son procesos que realmente beneficien a la empresa o procesos que realmente estén afectando a la empresa. Definir cuáles son las responsabilidades de manera interna y de manera externa. También está mejorar cuál es el control o mejorar la eficiencia que tiene la empresa, porque sabemos que es muy importante poder manejar cuál es este control dentro de la empresa y así brindarle pues más beneficios y más eficiencia a la misma. Ser capaces de poder también identificar iniciativas o acciones necesarias que se deban de realizar, medir cuáles son los comportamientos, ya sean positivos o negativos, tener, pues facilitar la delegación en las personas, o integrar una forma de compensar la forma en que se actúa, ¿no? La razón realmente de ser un sistema de medición es la de comunicar, entender, poder orientar y compensar la ejecución de las estrategias, cuáles son también sus acciones y hasta los resultados de la empresa. Para controlar la gestión, realmente se debe de definir un tipo de sistema que sea propio de tu organización o de tu empresa, porque al tener un buen sistema de gestión realmente que incluya medición, control, esto hace que sea capaz de estar orientado al futuro, considerar cuáles pueden ser los cambios significativos de una actividad con la que se tengan objetivos, también tener en cuenta un mayor control y seguimiento de la gestión. Realmente no es lo económicamente deseable, pero con un sistema de medición puede hacer la diferencia. Bueno, ahora hablaremos de los indicadores primarios y secundarios en la cadena de abastecimiento. Primero que todo tenemos el primario, que los primarios realmente hacen referencia a aquellos que son requeridos por la administración de la empresa, ya sea para monitorear lo que es el desempeño de la empresa y realmente son el resultado de otros indicadores, que en este caso sería el de nivel secundario. Dependiendo de la organización de cada negocio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta los detalles de los indicadores. Sin embargo, si queremos realmente empezar a tener mejoras en lo que es la cadena de suministro, hay que ser muy críticos cuando se trata de seleccionar los indicadores para no perder lo que es el enfoque y poder asegurarnos de que realmente estamos alineando los objetivos de la empresa con la estrategia del negocio. Luego tenemos los secundarios. Los secundarios se enfocan más bien en reforzar los indicadores primarios y mostrar el por qué. Es decir, se encargan de justiciar estos indicadores primarios como primera forma. En otras palabras, ¿no? Permiten manifestar cuáles son todas estas pruebas o los procesos de gestión de las estrategias que tienen los negocios para poder llevarlos a un objetivo, que logren un objetivo planteado. Estos tipos de indicadores son ideales cuando hablamos de gerentes o superiores que realmente tienen la necesidad y sobre todo el tiempo para analizarlos y entenderlos a profundidad, con la finalidad de poder así trabajar para buscar un mejor desarrollo del negocio, ¿no? Y asegurar de que se tengan buenos resultados. Al hablar de esto, podemos apreciar que determinar cuáles estos tipos de lo que son indicadores primarios pueden haber, es necesario que se tenga un pequeño análisis de cuáles son los datos necesarios para determinar las métricas que permiten pues construir estos indicadores y los que realmente necesita la empresa. Una vez que se determinen cuáles son estos indicadores, ya sean los primarios y los secundarios, todo el proceso de análisis de los datos se debe llegar a pasar lo que es un análisis, una toma de decisiones, ¿no? Para poder leer y analizar toda la información y poder hacer que la empresa realmente se centre en lo que es realmente importante, que se trata sobre alcanzar el objetivo e ir mejorando y
teniendo pues más eficiencia cada día. Bueno, ahora os voy a hablar sobre los puntos críticos de control y determinación de restricciones. Cuando hablamos de los puntos críticos de la cadena de abastecimiento, realmente hablamos de que son puntos vitales y de importancia en cualquier empresa debido a que son aquellos que hacen parte del correcto funcionamiento y el desarrollo de todos los procesos logísticos en el proceso de un producto. Considerando realmente que el objetivo final de esto es el perfeccionamiento de una gestión dentro de la cadena de abastecimiento, es reducir los costos, mejorar lo que es el servicio al cliente. Y bueno, a continuación podemos citar algunos de los principales puntos críticos de estos sistemas, que pues pueden también depender de acuerdo a la empresa. Primero tenemos las compras, que aquí es donde se da pues el control de la relación que hay entre los proveedores y el grado de confianza o de fiabilidad que hay en las entregas. Luego tenemos el abastecimiento, que es más bien el seguimiento que se le da a los pedidos y el control de cada pedido y el proceso del mismo. Luego tenemos la planificación, que define más bien los parámetros de cuáles son las necesidades y cuál es el control previsto que se tiene de las ventas. Luego tenemos la producción, que la producción planifica sobre todo o controla más bien los tiempos de producción. Aquí estamos hablando de los costos, los tiempos entre las maquinarias, entre otros. Está el almacenaje, que esta es más bien una actividad que se realiza cuando hablamos de la recepción, el almacenaje, la preparación y la salida de los productos, eh, realmente minimizando lo que son los movimientos o tratando de evitar que haya pérdida de mercancía, ¿no? También está lo que es la distribución, que aquí se dispone más bien de una flota que sea lo suficientemente flexible, eh, sobre todo en modalidad y número, que sea capaz de poder adaptarse a lo que es la demanda que se puede llegar a tener de manera diaria. También son claves para esto el control de los tiempos de entrega como el nivel de servicio que se da. Como rasgo común de todas estas áreas que realmente podemos encontrar en una cadena de abastecimiento, cabe destacar dos elementos muy importantes de apoyo que son sumamente importantes para gestionar correctamente una cadena de suministros. La gestión y el mantenimiento de la base de datos, al igual que está la disponibilidad de indicadores como los informes con el fin de poder hacer un seguimiento diario y gestionar el proceso logístico de una manera correcta. Bueno, ahora tocaremos el tema sobre la integración de los indicadores. Bueno, en este caso sabemos que los indicadores, pues, corregir, mejorar, lo que es cambiar, son palabras que frecuentemente están presentes en los informes de gestión que utilizan estos gerentes y que son resultados o son el producto de datos obtenidos mediante una correcta integración de indicadores, sobre todo para el rendimiento de una industria. Para lo que sea, ya sean los profesionales o para la empresa igualmente, el alcance o el incremento de todos estos indicadores es una forma de demostrar o de comprobar de un buen desempeño y una valía que hay dentro de la empresa. Claro, es muy importante decir que el éxito de una integración de indicadores realmente puede depender de las actividades que se realizan dentro de la empresa, como dije, el desempeño, la forma en que se componen o se crean todos los procesos de producción. Si bien sabemos que un indicador revela cuál es la condición o el estado de un proceso en un momento específico, un conjunto de indicadores que está bien definido y analizado puede ser capaz de revelar la situación general que podemos llegar a encontrar en una organización y así permitir predecir o conocer de antemano
cuál es su proyección futura. La función principal de los indicadores de gestión realmente son evaluar cuál es el éxito de la implementación cuando hay un plan estratégico, revelar cómo va esta implementación en cuanto a la misión y la visión de la empresa, pero también el cumplimiento de todos los objetivos, tanto individuales como de la empresa en general. Bueno, ahora tenemos evaluación y seguimiento. Bueno, aquí realmente cuando hablamos de evaluación, es muy importante que se establezca una relación a través de la cual se realice un proceso. En el caso especialmente de la cadena de suministro o abastecimiento, y lo que es la legión logística que lo soporta, no se puede realmente llevar a cabo una cuantificación de cómo se está accionando o cómo se está ejecutando, ¿no?, una acción, sin haber establecido primero cuál es el tipo de cadena. También está su ambiente de negocios, que es muy importante, y sobre todo cuáles son los esquemas que están presentes. Es decir, cuando hablamos de evaluación, sobre todo de cómo se está operando una cadena de abastecimiento, no es como decir una auditoría o una metodología, sino que la evaluación de una cadena de suministro realmente se da por la finalidad de poder optimizar su desempeño. También es una labor bastante meticulosa, importante, y que es necesario que sea hecha por una persona experta, un profesional, que también necesite la participación activa de todos sus colaboradores e integrantes. La experiencia a su vez de cómo se comporta la cadena, cuáles son sus distintas situaciones o movimientos o procesos, cómo está operando, cuáles son esos valores organizacionales que cuenta, son elementos realmente importantes, porque una evaluación y un seguimiento correcto de la cadena de abastecimiento es un deber. No hay ningún paradigma ahí, por eso es muy importante evaluar y seguir todos los parámetros que realmente se están ofreciendo para una buena gestión de la cadena de suministro. Realmente no existe un estándar que permite o que nos dé a saber cuánto tiempo se debe dar o qué tipo de cosas se deben de hacer para poder realizar este tipo de medición. Realmente es la forma en que cada negocio se desarrolla, cuál es su dinámica, también podemos contar con los cambios tecnológicos y todo el comportamiento, sobre todo del servicio que se le brinda al cliente, es aquel factor que realmente va a determinar con frecuencia la evaluación y el seguimiento. Porque primero que todo la evaluación o la dirección de la empresa no debe descuidar este punto, ni tampoco los integrantes de la empresa por sentirse confiados de buenos resultados a primera vista. Bueno, ahora hablaremos a la medición de eficiencia en procesos logísticos. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, es cuando una empresa logra optimizar su operación con el fin de minimizar errores, manteniendo la calidad del producto y servicio. Sin embargo, esto es muy importante que no se puede medir únicamente por métricas de la operación en sí. Es necesario también poder mirar al mercado, eh, ser capaz de hacer comparaciones, cuáles son los principales competidores, conocer cuál es el servicio que hay en el mercado, eh, el nivel de retención de los clientes, así también como tener en cuenta todos los costos también que pueden reducir. Por lo tanto, cuando hablemos de cómo lograr una eficiencia logística, es necesario considerar toda la compleja cadena de procesos que podemos encontrar en la industria. ¿Y con qué decimos con esto? Pues realmente no basta con mejorar todos los indicadores en el área de transporte, si el stock aún sufre problemas sumamente inherentes en el área en sí. Por lo tanto, para lograr la eficiencia solo se logra realmente con la integración de todos los sectores. Y bueno, como dijimos, la eficiencia logística es un trabajo que requiere realmente alienación
de procesos y seguimientos de todos los resultados, tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este sentido, realmente existen tres formas principales de estructurar parámetros para llevarlos a cabo. Entre ellos podemos encontrar análisis de mercado, que este significa poder seguir a la competencia, ¿no? Estudiar nuevos modelos operativos, conocer nuevas tecnologías, que lo que hacen es que promuevan innovación y poder hacer estudios o análisis entre los clientes y los consumidores. También está creando indicadores de desempeño. Esto es más bien poder analizar y conocer el desempeño es fundamental, pero también es necesario elegir de manera sabia cuáles son los puntos que uno va a seguir para que la logística realmente funcione. Aquí podemos contar con métricas cuantitativas que solo se pueden confundir a los gerentes. Por lo tanto, buscar los aspectos cualitativos de pues, la operación realmente pues, es un proceso. Después de todo, lo que es la logística o la eficiencia logística no es realmente hacer más, sino de hacerlo mejor. También tenemos como último el análisis de los resultados, que este es para hacer un análisis de decisiones o tomar decisiones de manera correcta o asertiva. Se trata de estudiar informes constantemente. Esto por sí solo puede determinar si estas métricas o parámetros realmente se están cumpliendo y si de hecho son necesarias o están hechas para poder desarrollar a la empresa y tenerla preparada para el mercado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores críticos de éxito y evaluación del desempeño. Bueno, primero que todo, un factor crítico se trata de algo de que una organización o alguna compañía debe cumplir bajo algún tipo de concepto con el fin de cumplir con sus metas y alcanzar sus objetivos. Estos elementos realmente lo que hacen es que ayudan a las empresas, a los equipos de trabajo, a los líderes, a encontrar lo que es un enfoque y poder comparar cuál ha sido su proceso en cada periodo. Los objetivos de lo que hablamos de la base de los factores críticos de éxito, dependiendo de cuáles son sus propias características, de calificar también los esfuerzos, ya sea de éxito o de fracaso. A pesar de que los factores críticos realmente varían de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no? Estos cuentan con diferentes características que podemos encontrar los temporales. Estos son establecidos sobre todo para proyectos específicos y que pueden ser descartados para los demás o usados sobre todo dentro de un área y puede ser contraproducente en otra. Luego tenemos los escasos, que los factores críticos de éxito deben ser pocos para no perder esta efectividad. Porque, por ejemplo, si hay más de 6, estos pueden desfavorecer lo que son las estrategias y causar problemas en los avances y complicar las tareas y las labores. También tenemos los necesarios. Estos factores realmente son basados en la necesidad que se tiene, ¿no? De la organización, por resolver cuáles son todos los puntos cruciales y los procesos en su operación. También son objetivos, no rutas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que son objetivos en sí mismos, no realmente la ruta para lograrlos. También tenemos a medida. Estos son definidos de acuerdo a los roles que tenemos disponibles en las empresas para poder así adaptarse de manera estrecha a cuáles son las posibilidades que tiene cada miembro o cada equipo de trabajo. Y así como cuentan con estos tipos de características, los factores críticos también poseen clases. Bueno, y ahora tenemos la estadística y análisis variacional. El análisis de variaciones o el análisis variacional, pues sabemos que es una manipulación matemática de dos conjuntos de datos para comprender las causas fundamentales de una variación. En otras palabras, o más amplio, el análisis de variaciones
realmente tiene una amplia aplicación en la presentación de lo que son los estados financieros. Frecuentemente lo podemos encontrar en situaciones como las investigaciones de variaciones entre los resultados reales que podemos encontrar por cada periodo corriente con los resultados reales de un periodo pues previo, ya que el periodo previo es considerado como el periodo base. También lo podemos encontrar en la investigación de variaciones entre los resultados reales y adicional a eso los costos estándares. Estos también se tratan como base. Y también está la investigación de las variaciones entre los resultados reales y las metas presupuestarias. Estas también se tratan como base. Entre este análisis variacional también entra algo que conocemos como variación del presupuesto. La variación del presupuesto es conocida como un tipo de variación que existe entre los resultados reales y cuáles son los presupuestados o los presupuestos. Si es significativa, ha de volverse objeto de investigación con el propósito pues de determinar cuáles fueron sus causas fundamentales, ya que son estas o no los resultados los que requieren pues algún tipo de remedio, ¿no? Mediante acciones correctivas apropiadas, y el análisis variacional tiene como objetivo esta función. Bueno, ahora pasamos a los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos realmente son conocidos por una técnica general de resolución de problemas tanto de búsqueda como de optimización, inspirada sobre todo en la teoría de evolución de las especies y la selección natural. Estos algoritmos lo que permiten básicamente es poder abordar problemas complejos que surgen en la ingeniería y en los campos científicos, ¿no? Como para los problemas de planificación de tareas, horarios, tráficos aéreos, ferroviarios, búsqueda de los que son caminos óptimos, optimización de funciones, programas, entre otros. Los algoritmos evolutivos realmente son aquellos que presentan una estructura algo general que puede aplicarse a distintos problemas, haciendo que esto pues facilite enormemente todas las tareas que podemos encontrar de diseño e implementación. Sin embargo, un punto importante es que para poder obtener buenos resultados con estos tipos de algoritmos evolutivos, es necesario poder conocerlos con sumo detalle, ya que dentro del esquema general que podemos encontrar en un algoritmo evolutivo, hay que elegir cuáles son los múltiples componentes y parámetros de los cuales va a depender cuál es la calidad del resultado y sobre todo la eficiencia del algoritmo. Bueno, ahora hablaremos sobre las aplicaciones y los casos prácticos, que en este caso pues sabemos que la información son todos aquellos datos con los que contamos actualmente para poder tomar decisiones, poder tener la previsión de todos los planes de manera futura para así poder crear estos planes en base a toda la información que contamos y que nos sirven como una forma de ruta o de guía para todas las decisiones que se llegan a tomar a largo o corto plazo. Por lo tanto, la diferencia de esto es el tiempo, ¿no? La información son datos presentes y hablamos que la previsión realmente son datos futuros. Entonces, algunos ejemplos prácticos de estos dos indicadores de gestión que estamos hablando son información y previsión. El primero, que es información, realmente habla sobre la cantidad de competidores que puede haber en un sector eh, o en la ciudad o en el país. Puede ser un negocio local, negocio internacional. También está el perfil de los clientes potenciales en nuestra zona de acción. También contamos con cuáles son los números de programas informáticos instalados para llevar a cabo todos estos procesos. También se cuenta con el tiempo de carga en poder
manejar una actualización o un ordenador o el uso pues de muchos recursos. Tenemos ahora la previsión. Bueno, la previsión en este caso es más bien hacerse preguntas como ¿cómo nos afectarán los competidores en el año laboral? Realmente cuántos clientes queremos captar la atención hacia nuestro negocio. Poder decidir si saber reducir o ampliar el número de programas o la tecnología que realmente se llega a utilizar. Cuál es el tiempo anual que se pierde por el consumo a un gran nivel o un nivel elevado de todos los recursos. Cuando hablamos de estos dos tipos de indicadores, realmente son aquellos que nos permiten elaborar planes de acción, como son la planificación, para poder contrarrestar cuáles son estos competidores con acciones que realmente no conocemos, pero que en base a la información obtenida de ellos podemos saber. También está la planificación para capturar cuáles son estos nuevos clientes en base también a la información obtenida de ellos. También está la planificación para poder ser capaces de desarrollar algún tipo de estándares de trabajo con el uso de programas informáticos, porque hoy en día con la tecnología se utiliza mucho. Y como último está la planificación para poder buscar y elegir cuáles son los pues, procesos o maneras de consumir pocos recursos y que no lleguen a afectar a la empresa. Bueno, ahora hablaremos de la mejora continua. Bueno, sabemos que la mejora continua, en pocas palabras, es una búsqueda constante de la perfección. Entonces, cuando realmente queremos enfocarnos en cuál es el concepto de mejora continua, debemos utilizar una frase como nada puede ser lo suficientemente bueno. Es decir, que todo realmente debe revisarse y mejorarse a través del tiempo. Sin embargo, es muy importante saber que esto no debe verse o analizarse como algún tipo de programa que tiene un principio, una parte en el medio y un final. De hecho, para que este tipo de estrategias, como es la mejora continua, realmente funcione, debe ser de manera cíclica y estar integrada en la cultura realmente de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa debe realmente presentar niveles de continuidad en su aplicación, además de que debe ser puesta en práctica todos los días, cada vez que los funcionarios, los colaboradores de una empresa trabajen. Realmente este tipo de esfuerzo, que es la mejora continua, genera una ventaja competitiva a gran escala para todas las empresas que realmente lo pongan en práctica. Esto es porque realmente esta mejora continua se trata de siempre estar actualizado sobre las mejores prácticas, los mejores procesos, los mejores planes, las mejores estrategias. Y pues es por eso que siempre se está por delante del mercado cuando se da un plan de mejora continua. Otro punto muy importante cuando se trata de esta mejora continua es que hablamos de la calidad. Los productos y los servicios se van actualizando constantemente, ¿no? Entonces, para asegurar que lo que se ofrece sea siempre la mejor versión, ¿no? De toda la empresa, hay que ir mejorando y planeando estrategias y planes que brinden este tipo de calidad a el mercado. Es muy diferente a lo que muchas personas llegan a pensar. No solo las grandes empresas son las que deben tener un plan de mejora continua, ¿no? Sino que cualquier tipo de empresa, no importa lo grande o lo pequeña que sea, necesita poder analizar y revisar cuál es su desempeño dentro y fuera con mucha frecuencia, además de ser capaces de poder buscar soluciones y ser más eficientes para poder satisfacer las necesidades de los clientes, que es realmente el objetivo principal. Por lo tanto, todos estos tipos de acciones son muy importantes porque realmente lo que hace es que permiten las condiciones o que se mejoren las condiciones laborales, optimiza todo el proceso dentro de la empresa, incrementa la productividad interna, hace que el desarrollo de la empresa aumente, una
o pues un nivel económico o financiero actualizado es bastante beneficioso para la empresa. Se destacan cuando se trata de competencia y su punto importante es que siempre aseguran la satisfacción del cliente. También que traen más consumidores al negocio, el flujo de ventas aumenta de manera grande. Sin embargo, para que este tipo de estrategias, que es la mejora continua, realmente tenga éxito, se requiere sobre todo de un compromiso colectivo, tanto de los trabajadores como de los jefes y de la empresa en sí. Y más, una buena planificación estratégica. Si no hay una buena planificación estratégica, realmente es muy difícil que una empresa pueda implementar acciones como planear, hacer, verificar y actuar, y a su vez que tenga buenos resultados positivos. Bueno, tenemos la logística esbelta o conocida también como Lean Logistic, que sobre todo esto más cuando hablamos en el sector logístico, el Lean Logistics simplemente es como una forma de poder reconocer y poder eliminar todas las actividades inútiles y realmente que no tienen uso de la cadena de suministros. El objetivo de este tipo de logística es realmente el de aumentar el flujo y la velocidad del producto. El Lean Logistics trata sobre todo de mejorar las operaciones en todos los niveles y poder optimizar lo que es la cadena de suministro al reducir el desperdicio, lo cual es muy importante para el control de una cadena de suministros que no aporta realmente ningún valor adicional. Para aplicar este tipo de metodología de manera correcta, es muy importante contar con lo que son datos y tecnologías que permitan tomar decisiones de forma estratégica y correcta. Algunos beneficios concretos que se pueden lograr con este tipo de logística, Lean Logistic, dentro de las distintas etapas que podemos encontrar en una cadena de suministro, son reducir los gastos de almacenaje, ¿no? Considerando cuáles son las proyecciones de venta y la capacidad disponible de la producción. También tenemos aprovechar al máximo la posible, no sé, capacidad de carga de los vehículos de entrega. También está usar las tecnologías en la aplicación de las rutas para disminuir lo que son los tiempos y estos tiempos para realizar tareas de forma manual, sobre todo teniendo en cuenta como un software o una tecnología disponible que ayude a los planificadores en su trabajo y que les sea posible reducir estos tiempos de planificación hasta en un 90%. También está el de tener las herramientas de inteligencia artificial que permitan poder predecir cuáles son los tiempos de servicio que se requieren para los distintos tipos de entrega, ¿no? Que pueden realizarse a última hora, eh, causando que haya pues un aumento en la eficiencia y en la planificación. Y también está el de disminuir los costos de servicio al cliente y agregar el valor para mejorar, ¿no?, la experiencia del cliente al otorgar pues mayor visibilidad de cuáles son todos los distintos procesos de los distintos actores también que se encuentran dentro de una cadena de distribución, siempre y cuando manteniéndolos informados sobre el estado en el que se encuentra y pues el tiempo en que se va a recibir. Estos pues son algunos de los ejemplos, ¿no?, de las mejoras que se pueden implementar en las operaciones de las empresas que utilizan este tipo de metodología y logística como logística esbelta, Lean Logistic, eh, cuando se puede pues aplicar data y tecnología de manera estratégica a todos sus procesos. También se aporta que se puede mejorar, ¿no?, la experiencia del cliente y reducir todos los costos que pueden llegar a impactar de manera competitiva a las empresas y en menor también traspaso de los costos del consumidor. Bueno, ahora hablaremos sobre los elementos del análisis de desempeño. Bueno, primero que todo, lo más importante en este caso del análisis de desempeño es la retroalimentación, porque para elaborar un plan de acción donde sea el trabajador quien pueda mejorar todas sus fortalezas y eliminar cuáles son esas debilidades que tiene, poder salir adelante, llegar a ser un poco más productivo,
lo debe hacer él y conjuntamente también con la organización. El análisis de desempeño realmente es un instrumento, es una herramienta para gerenciar, dirigir y supervisar a todo el personal. ¿Qué es lo que significa? Que una mejora constante de todos los resultados de la empresa y el aprovechamiento adecuado del talento humano es una forma de poder analizar el desempeño que se da dentro de la misma. El análisis de desempeño realmente no es un fin en sí, sino que es una herramienta, una ruta, un medio para poder mejorar ciertos resultados de los recursos humanos que podemos encontrar dentro de una organización. El objetivo principal de este tipo de análisis de desempeño es la mejora de actuación, es decir, está relacionado con incrementar la productividad del trabajo o poder incrementar el buen desempeño laboral que tiene el empleado dentro de la empresa. En las organizaciones muchas veces hay una cierta confusión cuando tratamos de ver dos términos, evaluar y analizar. Evaluar realmente implica enjuiciar, criticar y casi siempre centrarse en lo negativo. En cambio, la palabra analizar es algo completamente diferente. Significa más bien conocer, entrar en detalle de lo bueno y lo malo como justo, de los aciertos y los de los desaciertos, de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Implica menos críticas, implica menos lo negativo, pero lo que debe ser claro es que una persona, más que ser premiada, motivada o castigada, ¿no? Debe ser ayudada, debe ser exigida a que mejore, que se desarrolle a un nivel mucho más grande y que sobre todo se debe pactar con lo que es el plan de un mejoramiento basado en ella de los que cuentan con la empresa. Eh, También al momento pues de dar oportunidades para que mejore, desarrolle como persona, como ser humano y como trabajador. Si no lo hace, realmente castigarlo no suma nada a la empresa, y tampoco hace que hagan cambios. Realmente cuando pasa esto se debe tomar una decisión definitiva con respecto a su permanencia en el cargo. Y para acabar, es importante saber que la mayoría de las personas necesitan y esperan que en sus lugares de trabajo sean retroalimentadas. Es por eso que toda persona debe recibir algún tipo de retroalimentación respecto a su desempeño, para saber cómo marcha el trabajo, si lo está haciendo bien, si se está adaptando a todos los cambios de manera correcta. Así es como tú puedes lograr un beneficio mutuo entre el trabajador y la empresa. Bueno, ahora les hablaré sobre el ciclo de mejora continua, que pues este ciclo forman las siguientes: planificar, hacer, comprobar y actuar. La primera, planificar, pues en esta fase lo que realmente se trabaja es la identificación del problema o cuáles son las actividades susceptibles de mejora. También se establecen cuáles son los objetivos a alcanzar, se fijan cuáles son los indicadores de control y se definen también los métodos o herramientas para conseguir esos objetivos establecidos. Una forma de identificar estas mejoras de una manera más rápida puede ser realizando grupos de trabajo. También está hacer. Aquí llega el momento pues de llegar a cabo lo que es el plan de acción, mediante una correcta realización de todas las tareas que ya han sido planificadas, las que han sido controladas en un plan, la verificación, la obtención del feedback necesario para el posterior análisis. Porque en numerosas ocasiones conviene pues realizar una prueba de antemano para probar cómo es el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. También está comprobar. Una vez que está implantada esta mejora, lo que se pasa a hacer es que se comprueban los logros obtenidos en cuanto a la relación de estas metas u objetivos que se marcaron en la primera fase de planificar. Para evitar subjetividades, realmente es conveniente definir mucho antes cuáles van a ser estas herramientas, sobre todo herramientas de control, y los criterios para decidir si la prueba ha funcionado o realmente no ha funcionado. Y de último tenemos la fase de actuar. En esta, tras comparar
el resultado obtenido con el objetivo marcado eh, realizado inicialmente, es el momento de realizar acciones correctivas y preventivas. Esto lo que hace es que permite mejorar cuáles son los puntos o áreas que deseamos mejorar, ¿no? Así como extender o aprovechar los aprendizajes, también están las experiencias adquiridas en otros tipos de casos y poder así estandarizar y consolidar las metodologías efectivas. Todas estas están incluidas dentro del ciclo de mejora continua, donde deben ser planteadas en las empresas de manera repetida. Bueno, ahora hablaremos sobre los diagramas causa-efecto. Los diagramas causa-efecto son una herramienta visual, un tipo popular también que puede ser conocido como espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Este tipo de modelo causa-efecto también se puede diagnosticar utilizando un diagrama de árbol. Al diagnosticar la causa de un problema, un diagrama de causa-efecto lo que hace es que ayuda a organizar las diferentes teorías sobre las causas fundamentales y las presenta de manera gráfica. Esta es una herramienta relevante en lo que son las primeras etapas de la mejora de un equipo de una organización. Las ideas que son generadas durante una lluvia de ideas, un brainstorming o un proceso de afinidad se utilizan realmente para poder completar este tipo de diagrama causa-efecto. Dado que la lista de problemas en un diagrama de causa-efecto puede ser muy grande y bastante compleja, el equipo realmente lo que debe hacer es usar una técnica de priorización o conocida como votación múltiple para reducir la lista de posibles causas que se desea investigar un poco más a fondo. A la cabeza del diagrama se encuentra lo que es el efecto. Este efecto es el que está investigando el equipo sobre cuáles son las posibles causas de este efecto. El esqueleto realmente se convierte en cuáles son las diferentes causas potenciales y los encabezados son los encabezados de la columna del diagrama de afinidad. Un diagrama de causa-efecto generalmente se prepara como un preludio para desarrollar cuáles son los datos necesarios a fin de establecer empíricamente la casualidad. Entonces, un diagrama de causa-efecto realmente es utilizado para poder distribuir los diferentes problemas y poder buscarles soluciones, pero mostrarlos de manera gráfica. Kaizen o Kaizen. El método Kaizen tiene por objetivo realmente lo que es maximizar sobre todo la producción mediante la mejora constante del aparato productivo empresarial, reduciendo todas las ineficiencias para aumentar la competitividad de la empresa en el mercado. Por este motivo, realmente se ha convertido en una referencia de la mercadotecnia en la actualidad. Kaizen es una palabra compuesta de la derivación de dos kanjis japoneses, donde Kai significa cambio o reforma y Zen significa sabiduría y bondad. Este método fue creado en Japón en la década de los años 50 como una actitud de reconstrucción después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, con la modernización y la transformación digital, ha jugado un papel fundamental y muy importante en la evolución de su forma de ser aplicado en el día a día, puesto que estas técnicas van a seguir aumentando y avanzando al ritmo de que la tecnología sigue avanzando. El método Kaizen realmente es una filosofía orientada a buscar el perfeccionismo, sea lo que sea o sea lo que sea que hagas, siempre puedes mejorarlo. Si lo llegamos a ver, es muy parecido al concepto de optimación, porque su gran aporte realmente es la cuestión metodológica, el cómo conseguir este tipo de mejoras. Por eso es muy utilizado en ámbitos como marketing, como un sistema de gestión orientado a la mejora continua de todos sus procesos, buscando eliminar todas esas malas prácticas o ineficiencias que realmente lo que hacen es que reducen el desempeño del sistema en cuestión.
Mediante la acumulación de pequeños procesos de cambio, lo que se hace es que se pueden lograr o generar grandes y positivos impactos a largo plazo. Este método puede ser interpretado o es más bien interpretado como una estrategia para lograr una correcta organización dentro de la empresa y sobre todo crear un ambiente laboral disciplinado con el objetivo de disminuir o eliminar los tiempos improductivos y sobre todo ir diseñando paso a paso con el tiempo un mejor sistema de producción. Eh, Hasta hoy en día Kaizen realmente entra al juego las 5 S del método Kaizen y que cada palabra representa un paso. El Seiri representa lo que es clasificar las cosas útiles y lo inútil. El Seiton realmente es ordenar lo útil y decidir sobre lo inútil. Está el Seiso, que es mantener el orden y la limpieza. El Seiketsu es poder fomentar o cuidar la higiene y el aseo personal. Y el Sheisuke es fomentar la disciplina y el autocontrol para tener mejor productividad y eficiencia. Algo muy interesante de estas 5S es que no solo podemos aplicarlas en un ambiente laboral de trabajo dentro de una empresa, sino que también las podemos aplicar en nuestra vida personal día tras día. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el poker joke, que el poker joke es realmente un concepto que se utiliza para hablar de la técnica de calidad, sobre todo basada para evitar la aparición de defectos en todo tipo de procesos que podamos encontrar, ya sea de servicios o de productos. Su principio básico principalmente es la prevención de errores, la predicción de situaciones, ¿no?, que pueden generar algún tipo de problemas y la utilización de mecanismos o en este caso indicadores que avisen para así poder evitar estos problemas. El poker-joke realmente es un término de origen japonés que significa, pues traducido de manera literal al español, a prueba de errores. Fue creado por un ingeniero Nippon Chigo Chingo en los años 60, mientras que trabajaba realmente en la gigantesca empresa que todos conocemos, Toyota. Aunque este concepto ya existía anteriormente, no fue hasta que este ingeniero realmente lo puso en marcha y acuñó el concepto cuando se empezó a utilizar como algún tipo de método para evitar problemas y errores. Este tipo de metodología como Poker Joke se crea sobre todo de la idea de que la mayoría de los errores que se llegan a producir, ¿no?, en los procesos de producción o en algún desarrollo de plan estratégico, es algo que procede del ser humano. Por la misma razón, esto hace que se restrinja pues su forma o su radio de acción para evitar que se desencadenen tantos problemas. En la actualidad realmente el poker joke es un concepto que podemos ver aplicado en numerosos ámbitos día a día, desde los sistemas de detención hasta las alarmas o los mecanismos básicos que realmente son pensados para reducir lo que es la aparición de errores o totalmente eliminarlos por completo. Sobre todo cuando se trata de que se requiere la interacción de personas, porque el poker joke sirve para reducir las apariciones de fallos en dispositivos, máquinas o cualquier mecanismo que requiera algún tipo de interacción de personas. Cuando estamos hablando un poco más a nivel empresarial, es algo que sirve incluso hasta para mejorar la calidad de la organización, de la compañía y también para ayudar al desarrollo de las diferentes labores de los empleados. Algo que además atrae consigo un aumento del rendimiento y eso hace que por lo tanto tenga mayor rentabilidad. En el poker joke también es algo que podemos ver en infinidad de dispositivos, planteando pues pequeñas restricciones realmente para evitar averías, que pues de otro modo serían bastante frecuentes y se darían a diario, problemáticas y además costarían demasiado. Incluso en el software que pudiera emplearse como un diseño visual o una elaboración de documentos, hay pequeños mecanismos del poker joke orientados a evitar estos tipos de incidencias.
Bueno, a continuación ahora tenemos la segunda parte con los ejes temas. Ahora hablaremos sobre la estrategia de negocio y la logística financiera. Primero tenemos que la estrategia de negocio son aquellas formas únicas en las que creamos y entregamos valor al cliente y así logramos satisfacer sus necesidades. La logística financiera tiene por objeto una definición dual estratégico-financiera a nivel internal. Es muy apasionante. Bueno, en este caso, cuando hablamos de las estrategias de negocio y logística financiera, también tenemos que hablar que las empresas en el tiempo también van renovando su negocio, lo que es a partir de un propósito y una aspiración, porque las necesidades pueden llegar a ser muy cambiantes. Esto lo que hace es que las empresas sean muy exitosas y sean prósperas. Por un lado es simple, pero por otro lado, si lo vemos, puede llegar a ser muy complicado y complejo, porque implica tener la capacidad de creación de valor, de poder hacerlo a través de ciertas capacidades organizacionales que son necesarias y que a veces son difíciles de copiar. Este contexto actualmente pues nos ha hecho pensar y replantearnos cuál es el valor que realmente estamos entregando y cómo este eh, se adecua, ¿no?, a todas las necesidades cambiantes que se han ido dando en el mercado, creando estrategias principalmente en lo que son temas como la cadena de valor sobre las finanzas de la empresa, la cadena de suministro, su riesgo y valor, los efectos en el flujo de la caja, el valor de los inventarios hasta su efecto financiero. También está comprender cuál es el concepto de distribución centralizada con el de la distribución descentralizada y cuál es su efecto financiero. También está la conveniencia de administrar un portafolio pues de marca versus los costos de gestión, los inventarios, entre otros. Eh, el efecto financiero de los pedidos pequeños, las frecuencias de entrega, entre muchas otras. También está el aumento de la utilidad, lo que es neta, por la consecuencia de reducir cuál es la variedad del producto, entre otros. Entonces, podemos concluir que las finanzas logísticas realmente, tanto la estrategia como la financiera, se vuelven una herramienta realmente estratégica en la cadena de abastecimiento, permitiendo, por así decirlo, una luz en el túnel ante los mercados emergentes, donde realmente la optimización de los inventarios se convierte en una llave competitiva muy importante, al igual que la velocidad de la entrega y hasta la rotación de los inventarios son unos factores indispensables en la rentabilidad y realmente también asegura como una supervivencia como empresas líderes. Tenemos los objetivos concretos de la logística con enfoque financiero. Bueno, el objetivo principal de la logística, pues sabemos que es satisfacer la demanda de las mejores condiciones de servicios, calidad y costo. Bueno, dentro de la cadena de suministro sabemos que la logística sirve para lo que es la planificación, sirve para la gestión, para el control del almacenamiento de los bienes, así como todos los servicios necesarios y el flujo de información necesaria, que va sobre todo desde el punto de origen del producto hasta el punto en que llega a consumirse. El objetivo realmente es cubrir con la demanda de los consumidores. Esto garantiza, por un lado, la calidad del producto y la del servicio, lo que aporta realmente una ventaja competitiva, al igual que también la reducción de los costos que permite, ¿no?, que se aumente el beneficio que va a recibir la empresa. Es por este motivo que también la logística se encarga de gestionar todos los medios necesarios. Hablamos desde los locales, desde los medios de transporte, la gestión informática, hasta también movilizar todos los recursos humanos y financieros que realmente sientan que son necesarios. Los objetivos que realmente consiguen una buena planificación logística, tenemos adquirir los materiales pues en las condiciones más adecuadas, pues de esta forma se evitarán realizar operaciones de desembalaje, preparación, adaptación posterior, que puede tomar mucho tiempo y a veces mucho dinero. Reducir también los costos de transporte. ¿Estos cómo se hacen? Pues realizando agrupaciones de carga y minimizando las etapas y las distancias que deben de recorrer. También tenemos la reducción de todos los costos de manipulación.
buscando más bien poder cambiar la mercancía del lugar al menos número de veces, es decir, que no se manipulen tanto. También está reducir los grupos de clasificación del stock, desde minimizar cuál es el volumen, el espacio, el número de recintos destinados al almacenaje, para que haya una buena clasificación. Y al final también tenemos que se puede reducir el número de revisiones y el control de existencias, haciendo solamente las necesarias y las que cuenten o las que sean de manera más fácil y cómoda posible. Ahora tenemos principales acciones logísticas aplicadas a la estrategia de negocio. Bueno, primero que todo sabemos que lo importante no es solo producir un producto o brindar un servicio con unos costos competitivos, sino lo importante realmente es conseguir a través de la logística poner a disposición del cliente estos productos o servicios en el momento exacto, en el lugar preciso, en buenas condiciones y a un precio óptimo, ¿no? Y para ello, realmente lo que se necesita es diseñar un plan logístico que incluya las materias primas, los proveedores, los centros de producción y almacenaje, los canales de información, las redes de distribución, la venta, entre muchos otros, con el fin de poder satisfacer la gestión de la cadena de suministros. La gestión óptima de la cadena de suministro engloba muchas actividades, desde la interna como las internas de la empresa. Y estas sobre todo están vinculadas a las infraestructuras. Podemos mencionar almacenes, medios de transporte, sistemas de información, métodos de gestión, procesos, la gestión entre esos recursos humanos, entre muchos otros. Entonces, según esto, podemos distinguir tres tipos de estrategias dependiendo pues, de cuántos intermediarios participen en el proceso logístico. Primero tenemos la estrategia logística selectiva, que esta se elige cuando los intermediarios forman parte o formarán parte de lo que es la distribución. La elección muchas veces dependerá de cuáles son las características del producto, cuál es la competencia o del público en general. Luego tenemos la estrategia logística exclusiva. Este tipo de estrategia realmente limita el número de puntos de ventas únicamente a un producto. Luego está la estrategia logística intensiva, que el objetivo de este tipo de estrategia específicamente es poder abarcar el mayor número de canales de distribución. ¿Por qué? Porque tiene el fin de poder llegar al público objetivo. Como sabemos, la logística realmente es un proceso integrado en la empresa, asociado ya sea con la gestión o con una buena gestión y la administración de diferentes flujos, los capital, los bienes y servicios, hasta las personas. Y muchas veces el desarrollo del mismo pues impacta en el desempeño de las organizaciones y favorece a lo que es su competitividad. Es por eso que es necesario desarrollar un plan estratégico de negocio, ya que ella se basará el éxito o el fracaso de la empresa. Bueno, ahora tenemos el método de punto de equilibrio y control presupuestario. Primero que todo, el punto de equilibrio es también conocido como break-in y es básicamente cuando los ingresos cubren los gastos tanto fijos como variables. Esto quiere decir que si uno logra vender lo mismo que uno gasta, no se gana ni se pierde. Calcular el punto de equilibrio es muy importante para todas las empresas porque realmente permite evaluar cuál es su rentabilidad. Y de esta manera se puede ver mucho más claro cuánto uno necesita vender para empezar a generar dinero. Encontrar este tipo de valor en el punto de equilibrio es muy importante incluso hasta antes de iniciar un proyecto, porque con esto uno puede descubrir qué tan interesante es financieramente la idea de el negocio que se tiene. Entonces, cuando uno decide realmente emprender, uno puede calcular cuánto tiempo aproximadamente te puede llevar empezar a obtener los beneficios o las ganancias. Esta es una etapa fundamental en un plan de negocios.
porque un análisis constante por productos o familias de productos también llega a ser muy interesante. De esta forma, uno puede descubrir cuáles son los que te generan, por así decirlo, mayor rentabilidad, lo que de la misma forma muchos pueden aplicar a los servicios. Tener conciencia de lo que es el punto de equilibrio realmente nos permite crear lo que es una política de contingencia en los periodos mucho más difíciles, porque no nos vamos a encontrar en la forma de que nos llevamos una sorpresa desagradable en el medio del camino. Ahora tenemos el control presupuestario. El control presupuestario pues realmente se refiere a un método de control, de gestión, de contabilidad, en que los presupuestos se establecen pronosticando todas las actividades con anticipación en la medida de lo que se es posible. Y se puede llegar a hacer una comparación constante entre cuáles son los resultados actuales y cuáles son las cifras que se han propuesto para calcular las variaciones, si las hay o no las hay, y poder así llegar a tomar las medidas correspondientes para garantizar el logro de todos los objetivos. Es por eso que podemos decir que el presupuesto es la causa y el control presupuestario es el efecto. Entre estas funciones del control presupuestario tenemos que establece los presupuestos, formula las políticas, compara realmente cuáles son los resultados actuales con los presupuestados, también adopta diferentes tipos de medidas y remediales, atribuye la responsabilidad cuando no se logra o no se llega a lograr un objetivo. El control presupuestario lo que hace es que involucra un sistema que implica la comparación continua del desempeño con los presupuestos, y esto a su vez hace que se tomen medidas de manera inmediata, sobre todo para garantizar que se lleve a cabo el plan. Ahora tenemos el diseño y uso de los indicadores contables. Sabemos que estos indicadores realmente son datos utilizados para medir el rendimiento de una empresa. Y como lo explica, realmente son una herramienta con la que las empresas pueden llegar a realizar un análisis financiero de la situación que presenta el negocio en un determinado periodo que se proponga. También lo que hace es que ayudan a realizar comparativas o a tratar de tomar decisiones estratégicas en lo que es el ámbito tanto económico como financiero. Cuando hablamos de un indicador financiero o contable, se basa sobre todo en las comparaciones de dos valores esenciales dentro de los documentos internos que podemos encontrar en una empresa. Son el balance general y el presupuesto de la empresa. Gracias a estos indicadores financieros y la manera en que se llegan a interpretar, todas las empresas, todos los negocios pueden saber qué camino o qué rumbo necesitan tomar para poder tener datos analizados y poder así pues rendir un tipo de registro dentro de la organización. La función de los indicadores financieros es realizar básicamente un diagnóstico de las finanzas que uno tiene de la empresa, para así poder evaluar cuál es el equilibrio financiero, cuál es tu rentabilidad y la independencia financiera de todas las cuentas. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la importancia de los indicadores financieros? Bueno, saber que van a financiar o qué sucede financieramente con tu negocio. Pues cuando se tiene un panorama mucho más completo, real y abierto, lo que hace es que se dé pues un rumbo oportuno de la empresa. Puedes estar seguro de que vas a ir por el camino correcto, que estás haciendo lo correcto, o es necesario hacer algunos ajustes y cambiar un poco la dirección. Es por eso que verificar estos indicadores contables constantemente hace eso, que te permita tener una óptima gestión de todos los recursos, considerando tanto las inversiones o hasta las restricciones presupuestarias que se pongan en la empresa, y así hacer que se pueda gozar de algún tipo de control
de todos los riesgos financieros efectivos. En pocas palabras, hay que tomar en cuenta todos los indicadores financieros y económicos, y si no hay una forma de saber cómo utilizarlos realmente en una empresa, pues hay formas de poder plantearlos y practicarlos y que den resultados positivos. Análisis y toma de decisiones. Bueno, el análisis y la toma de decisiones se trata sobre todo de un proceso que parte de la identificación de un problema, durante lo que es muy necesario poder analizar las diferentes alternativas y escoger o aplicar la que es más adecuada, y analizar si esta que hemos aplicado realmente ha alcanzado o no los objetivos que teníamos previstos. Por lo que la toma de decisiones dentro de una empresa es un proceso fundamental para el desarrollo de lo que es la productividad y sobre todo de la productividad de la organización, ya que sirve de mucha ayuda tanto en el momento de elegir entre diferentes alternativas o soluciones, cuando se presente algún problema, o más bien cuando se trata de definir cuál es el enfoque de esa organización y poder así identificar qué acciones son realmente necesarias y se van a aplicar para cumplir con todos estos objetivos. El objetivo principal de cuando hablamos de una toma de decisiones en una empresa es siempre encontrar la mejor solución o la alternativa ante una necesidad, una situación o un problema que afecta a la organización de manera interna. Y es que no realmente se trata de encontrar la mejor solución, sino también de poder plantearla o establecer las acciones que vamos a llevar a cabo para poder mantener un control o una organización dentro de la empresa. Y que esto en su tiempo nos llevará a cumplir con todos los objetivos que están establecidos. Es muy importante no olvidar que cualquier decisión que uno llegue a tomar dentro de la organización va a tener un impacto. Es por eso que es muy importante ser conscientes de todo lo que pasa durante ese proceso, y de todas las decisiones que se lleguen a tomar, porque es un rumbo en donde la empresa está directamente relacionada con todas las decisiones que se tomen y que ya sean positivas o negativas, afectarán a la empresa. Bueno, ahora tenemos el caso práctico de decisiones operativas con impacto financiero. En este caso, pues es importante identificar quiénes tomaron las decisiones que condujeron al volumen actual de determinada partida en el balance y en qué forma se tomaron estas decisiones. Por lo menos en lo que es en el caso el activo inmovilizado, ¿no? Es muy probable cuando una empresa pues tenga procedimientos bastante formalizados para así poder tomar decisiones de inversión en lo que son los activos fijos, con una indicación o una guía demasiado precisa a quién le corresponde o a quién le cede esta decisión final. Y se trata sobre todo de decisiones de manera estructural. En otro tipo de sentido, se considera una inversión a lo que es la partida del activo, que refleja lo que nos deben los clientes, ya que indica el dinero que la empresa tiene colocado en lo que son llamados préstamos o préstamos a clientes. Eh, Esto puede llegar a parecer que esto es una inversión muy distinta a la de los activos inmovilizados, porque los clientes pues sabemos que pagarán sus deudas en un tiempo de plazo corto, pero en realidad esto no llega a ser así, porque hay que tener en cuenta que hay unos determinados deudores que les sucederán a otros o a ellos mismos con el importe de ya sean nuevos pedidos recibidos, pero que no van a estar pagados todavía. Por lo tanto, este tipo de inversión en deudores de una empresa en marcha puede ser tan permanente como la inversión en activos fijos. Pero realmente es algo muy difuso de establecer quién ha decidido realizar este tipo de inversión, ya que el volumen total puede ser muy similar o superior al de la inversión que se ha hecho en activos fijos, ya que realmente, si somos sinceros, nadie ha decidido vamos a invertir tanto en los deudores. Entonces, son decisiones que realmente tienen algún impacto de una u otra forma.
Presupuestario y planeación financiera en la cadena de suministro. Bueno, aquí la organización de las finanzas en la cadena de suministro puede convertirse en un tremendo reto en cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque da el peligro de poder trabajar con información financiera desajustada, que realmente va a afectar principalmente a la capacidad de planificación y de visibilidad que uno tiene. Aquí están las tasas, los impuestos, el combustible, hasta las materias primas son cada vez más caros y muchas veces más difíciles de manejar. Entonces, incluso puede ocurrir que uno puede vender un producto por un precio y cuando éste llegue a su destino final ya no valga lo contratado o lo comprado, lo que realmente sin dudas va a traer muchos dolores de cabeza y sobre todo pérdidas de dinero. Las finanzas realmente deben funcionar integradas con algún tipo de información fiable, pero sobre todo actualizada. Y es por eso que en primer lugar lo que uno va a necesitar son la visibilidad, una fuente de datos que sea confiable, donde uno pueda elaborar previsiones sólidas. De esta manera uno va a conocer cuál es el tiempo, el dinero que se va a gastar en cada sector, sobre todo de la cadena de suministro, y sobre todo saber cuánto uno tendrá que gastar. Entonces, es muy importante centralizar esta información solamente en un solo lugar. Los datos también tienen que operar pues en un mismo lenguaje sistemático para lograr mucha velocidad y fiabilidad, que es lo más importante. Si no llega a contar con estos factores, pues realmente esperamos un sistema que vaya a depender de cambios manuales y que suelen pues cambiar o tener intercambios de información. La organización de una economía realmente no es algo de práctica, no es algo que conocemos como algo de práctica. Trabajar mejor la forma en que uno maneja su dinero lo cambia todo. Se podrá invertir en más campañas, se puede haber más bonificaciones, sobre todo a empleados ejemplares, incentivos a lo que es el equipo de trabajo, inversión o innovación en nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, entre muchas otras mejoras, pero esto solo se lleva a cabo con una planeación financiera. Ahora tenemos el diseño del presupuesto maestro comercial operativo financiero. Un presupuesto maestro realmente es el punto de partida de cualquier estrategia de negocio, ya que es aquel que documenta los ingresos y los gastos que son esperados, los diferentes niveles de producción que puede tener la empresa, también están las inversiones del capital, cuáles son las deudas pendientes y hasta las deudas reembolsables. Este tipo de presupuesto maestro lo que hace es que incluye todos los presupuestos financieros que se lleguen a aprobar dentro de la empresa. Podemos mencionar así como un estado de resultado presupuestado y hasta un balance general. En su elaboración realmente no falta hacer referencias a lo que es la planificación financiera, la previsión del flujo de la caja, la cuenta de pérdidas, las ganancias, el balance general de la organización, entre otros. Realmente es muy difícil operar y tomar decisiones acertadas sin el apoyo de estos instrumentos, estas herramientas. El presupuesto maestro es básicamente el plan estratégico que marca la diferencia o que marca la dirección para el futuro de una empresa. Porque cada aspecto de las operaciones de la empresa se documenta para futuras predicciones y para futuros logros. Entonces, en el presupuesto maestro no pueden faltar algunas referencias. Tenemos el presupuesto de ventas, el de las compras de mercadería, el de fabricación, de los gastos generales y administración, del capital, de la caja, entre muchos otros que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque este tipo de presupuesto nos sirve como un tipo de herramienta de motivación sobre la base de la cual los empleados pueden llegar a compararse cuál es el desempeño real con el desempeño estimado o el que se espera. También ayuda a lo que es el personal a obtener una satisfacción laboral natural, ¿no? Motivación, así poder
brindar una mejor contribución al crecimiento del negocio sobre todo. Además, el presupuesto maestro identifica los problemas inusuales por adelantado, de manera rápida y además que los soluciona. Por ejemplo, si una de las divisiones que uno tiene en una empresa realmente no está funcionando bien y los gastos que se están dando todos los días realmente exceden el límite, gracias a este tipo de documento, presupuesto maestro, se puede evitar un descenso en lo que es la rentabilidad que tiene la empresa. Ahora veremos los parámetros y estimaciones de la proyección. Los parámetros especifican lo que es el origen y personalizan una proyección para un área de interés. Tenemos los parámetros angulares, utilizan las unidades de los sistemas de coordenadas geográficas, mientras que también tenemos los lineales, que utilizan las de los sistemas de coordenadas proyectados. El de los parámetros, por ejemplo, de los lineales, se suelen aplicar el falso este y el falso norte para garantizar que todos los valores de X y de Y son positivos, ¿no? Los parámetros de falso norte y falso este se pueden usar también para lo que es reducir el rango de los valores de X o Y. Luego tenemos los parámetros regulares, que aquí el meridiano central define el origen de las coordenadas X. La longitud de origen define el origen de las coordenadas X. Entonces, los parámetros de meridiano central y longitud de origen son sinónimos. El parámetro central define el origen de las coordenadas y la latitud de origen define el origen de las coordenadas Y. Este parámetro se puede ubicar en el centro de toda la proyección. Bueno, ahora hablaremos sobre la evaluación, seguimiento y actualización. Primero que todo, la evaluación de desempeño es algo que servía en el pasado para comprobar cuál era el grado de cumplimiento de todas las expectativas o los objetivos que se tenían propuesto a nivel individual o empresarial. Sin embargo, el método y los conceptos que se han utilizado han ido cambiando a lo largo del tiempo para añadir aspectos como son las habilidades, las aptitudes, las relaciones con compañeros, la responsabilidad y cualquier variable relacionada con el desempeño. Porque es fundamental que la herramienta de evaluación del desempeño mida todos los parámetros profesionales y que esa información también sea de mucha ayuda para solucionar conflictos, problemas, mejorar la productividad o hasta para formar a un empleado. Y esto es por así decirlo, una forma o un factor muy clave porque es un proceso continuo para que tenga utilidad en la empresa, no se puede dejar de hacer. Este tipo de evaluación es realmente efectiva cuando sienta que la ayuda va a mejorar en sus tareas y en su crecimiento personal. No es un método para incidir errores o nada que tenga que ver con eso. Luego están los seguimientos. Bueno, los seguimientos básicamente son la forma en que uno puede, o las herramientas donde uno puede llegar a controlar, ¿no? Cuáles son los procesos para los planes de desempeño, identificar cuáles son las desviaciones. Es como un registro de todas las actividades que se dan dentro de la empresa, de las cuales se les debe dar seguimiento y esto va de la mano de la evaluación. Luego está la actualización. La actualización, pues estamos hablando de que hoy en día con la tecnología, tener actualizado todos los registros y toda la información de la base de datos realmente es importante para que no haya confusiones, no se utilicen datos que realmente son ambiguos, pero que sobre todo la misión sea poder mejorar y poder seguir desarrollándose en el lado digital. Análisis de riesgos y variables críticas. Bueno, el análisis de riesgo lo que realmente es que nos sirve para poder conocer cuáles son las consecuencias, cuál es la probabilidad de que algún riesgo o algún problema se produzca sin perder de vista los controles implantados o los indicadores. Estos parámetros lo que hacen es que nos permiten o nos sirven para establecer cuál es el nivel de riesgo que se está presentando.
Es también muy importante estudiar a profundidad cuáles son todos los factores y las causas que pueden influir en estas, y al igual que sus consecuencias. Una situación realmente puede llegar a tener muchas causas y muchas consecuencias, pero es por eso que debemos considerar cuáles son los controles de riesgos que ya están implantados en alguna organización o en alguna empresa, y la eficiencia y la eficacia de los mismos, porque de eso dependen los resultados. El análisis de riesgo comprende lo que son las posibles consecuencias que pueden traer consigo determinadas situaciones y la probabilidad de que muchas veces éstas se produzcan con el objetivo de llegar a medir cuál es el nivel de riesgo de las mismas. Cuando la probabilidad sea muy baja, pues realmente no es necesario más un parámetro para ser capaces de tomar una decisión. Pero si es de la otra manera, pues sí se va a tener que tomar una decisión de la misma. También es posible que se tenga un efecto como consecuencia de circunstancias diferentes o cuando la situación realmente no está bien clara o definida. Aquí lo que realmente importa es poder identificar cuáles son las debilidades del sistema para así establecer o presentar soluciones necesarias para la gestión de riesgos y analizar los datos. Bueno, tenemos costos de almacenamiento. Bueno, los costos de almacenamiento sabemos que cuando hablamos de estos tipos de costos nos estamos refiriendo a todos los egresos de dinero generados por guardar el inventario de una compañía o de un negocio en un espacio determinado, como una bodega o un depósito, por ejemplo. Este tipo de costo incluye tanto los costos por el mantenimiento del propio almacén, como los relacionados con la posesión, la conservación de todos los inmuebles utilizados para este fin, y los sueldos del personal que también se encargan de este tipo de gestión dentro de la empresa. Estos costos pueden ser tanto fijos como variables. Los primeros son estables y no dependen de la cantidad de material almacenado, como por ejemplo los que están vinculados al alquiler de un local. En cambio, los segundos, que son los variables, aumentan o disminuyen dependiendo de la función de la mercadería depositada y la permanencia que tienen en el lugar. En este caso, pues un adecuado manejo y control del inventario es clave e indispensable para poder reducir los gastos, mejorar la relación con los proveedores y hasta cumplir con todos los pedidos de los clientes sin ningún tipo de retrasos. Es por eso que los costos de inventarios son importantes para poder tener un registro, como lo he explicado, que son los inventarios donde se almacenan todas las actividades, todos los movimientos de entrada y salida de la mercancía. Ahora, los costos de distribución. Bueno, los costos de distribución, en otras palabras, son básicamente los gastos que deben cubrirse para llevar los productos desde el almacén hasta su consumidor, es decir, el cliente final. Este tipo de costo realmente se compone de distintos elementos. Tenemos el embalaje, el almacenamiento, el transporte y muchos otros. Aunque estos tipos de costos en especial, que son los costos de distribución, no afectan el bien en sí en cuanto a la forma en que se elaboran, son muy importantes para que el producto, sobre todo, llegue al consumidor final. De no considerarse realmente, la entrega jamás ocurrirá. Más allá de saber que el cálculo de los costos de distribución es muy relevante para que el receptor reciba toda la mercancía, su importancia sobre todo radica en que se debe aumentar el precio total del producto que se está ofertando para que se pueda garantizar las ganancias, se pueda garantizar que realmente se está recibiendo dinero. Un mal cálculo de este tipo de costos puede originar muchísimas pérdidas que podrían no ser recuperables ni siquiera en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de, por ejemplo, estimar el precio de un producto que se le está ofreciendo al público, no solo debe tomarse en cuenta su fabricación, el costo de fábrica, sino también todos los gastos que se asocien a esa elaboración. Debemos tomar en cuenta que todos los gastos logísticos hasta que se llega
a la mano de los clientes. Siempre se debe tener en cuenta hasta que el cliente recibe el producto final. Bueno, y ahora como una pequeña conclusión, podemos hablar de que en la primera base o en la primera parte de todos los ejes de los temas enfocamos mucho en lo que son los indicadores y nos dimos cuenta que los indicadores realmente forman parte muy esencial de cómo se maneja y cómo se controla una empresa, porque generan organización, responsabilidad, mejoran la eficiencia, brindan también beneficios a la empresa, pero sobre todo eh, lo que hace es que tienen unas características muy especiales para poder mantener a la empresa en función, de manera interna como de manera externa a su vez. Otra conclusión que podemos dar luego de realizar esta investigación es que la mejora continua realmente es algo que las empresas hoy en día deben de tomar en cuenta, no importa qué tan exitosa o qué tan grandes sean, sino que esto es algo que se debe implementar en todos los negocios, porque realmente no porque seas exitosa, la forma en que te desarrollas o la forma en que mejoras o en la que te actualizas va a llegar hasta ahí. No, sino que todos los días deben haber nuevas ideas, nuevas actividades que realmente hagan que la productividad de la empresa aumente, mejore, se vuelva más competitiva, ya sea con los precios, eh, con los productos, entre otros. Entonces, también está lo que es poder analizar cuál es el desempeño que se da dentro de la empresa. Es sumamente importante para ver el nivel de trabajo o el nivel de desarrollo laboral que se tiene dentro de la empresa. Otra conclusión aquí podemos hablar, en este caso serían las estrategias de planeaciones, tanto financieras, de negocios como logísticas, que sabemos que un plan estratégico es sumamente importante dentro de una empresa. Una empresa no funciona sin un plan estratégico financiero, ya sea logístico, administrativo, gerencial, entre otros. ¿Por qué? Porque estos, como nos hemos dado cuenta en esta investigación, realmente hacen que se controle y haya una organización dentro de la empresa donde también generen lo que son las ventas, también generen las compras, se atrae al cliente, porque lo que importa cuando se hace un plan estratégico en una empresa o un negocio es poder satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, no se puede hacer en desorden, debe haber un plan que se debe seguir, cuáles son los objetivos que uno quiere alcanzar, hasta dónde uno quiere llegar, cuáles son las metas que uno ve a futuro, cuáles son los procesos que uno va a desarrollar mientras que se llega a ese objetivo. Entonces, un plan estratégico va de la mano también del control, porque son ligados, van de la mano, donde se explica que un plan estratégico básicamente es control. La empresa, el control que tiene la empresa y cómo se van desarrollando de manera futura, ¿no? Y cuáles son los beneficios o cuáles son las cosas positivas o negativas que van a ir cambiando a medida de que crecen. Para finalizar esta conclusión y este trabajo final, pues hablaremos en este caso de los presupuestos y la planeación financiera, que forma parte importante de los últimos ejes de la investigación. Dentro de lo que pudimos investigar, pues sabemos que el presupuesto, lo que es las variaciones y todos estos tipos que tengan que ver con el dinero, lo que se genera, todo lo que se gasta, es muy importante y es muy interesante también saber, porque muchas personas pensarán que las empresas pues generan dinero mágicamente o lo que venden les genera lo necesario, pero no, realmente un presupuesto es saber de antemano cuáles son los gastos que uno va a realizar, cuál es el dinero que uno va a depositar, ya sea para cualquier, no sé, necesidad que tenga la empresa, cualquier objetivo, cualquier planeación, proceso, un producto. Entonces, tener un presupuesto de antemano siempre es importante en las empresas, y si uno es una persona que uno va a crear una empresa por primera vez, saber cómo presupuestar nuestro dinero, cómo planear estos registros financieros de nuestra empresa, lo que hace es que primero no perdamos dinero sin razón alguna, no perdamos dinero en primer lugar,
y poder también nos ayuda a saber manejar mejor nuestro dinero y que no necesitemos a otras personas que manejen el dinero por nosotros, sobre todo si es una empresa o un negocio individual, personal, pues sabemos que nuestra empresa llegará a mucho más si tenemos un plan de presupuesto, si tenemos una planeación financiera, donde sabemos cómo manejar el dinero que nosotros mismos generamos, pero también a la vez que nosotros mismos llegamos a gastar. Y sobre todo que tenga que ver con el plan de distribución o almacenamiento, ¿no? Porque hay muchas veces también podemos encontrar riesgos dentro de estos. Y estos tipos de presupuestos y sobre todo los planes estratégicos nos ayudan a evitar esos riesgos.